Hello everybody and welcome to the channel. En este video vamos a estar viendo nuestro nivel de inglés. Voy a hacerles 15 preguntas en inglés que ya deberíamos saber cómo responder. ¿Se animan a hacer esta prueba conmigo? Después de que hayas respondido todas estas preguntas, vamos a ver las posibles respuestas. Vamos a empezar entonces. No hagas trampa, no adelantes el video. Si te parece que después de cada pregunta no hay suficiente tiempo para ti para que respondas, entonces puedes pausar el video después de cada pregunta. Entonces, empecemos. Pregunta número 1. What is your name? How old are you? Where are you from? What is your last name? Where do you live? What is your phone number? What is your email address? Where were you born? Are you single? What do you do? What did you do last night? What do you do in your free time? What would you like to do this afternoon? What are you going to do this weekend? Why are you learning English? Pregunta número 1 decía, What is your name? Usualmente a esta pregunta se responde diciendo, My name is, y dices tu nombre. Por ejemplo, My name is Salvador. No es común responder tu nombre completo y tu apellido cuando te hacen esta pregunta. Incluso si tienes dos nombres, usualmente es común solo responder con uno, con el que lo usas más. Pregunta número 2. How old are you? A esta pregunta se responde con el verbo to be. Y aquí muchas personas fallan. Así que, ¿lo hiciste bien? La respuesta correcta sería I am el número y después years old. Por ejemplo, I am 25 years old. A veces las personas solo dicen I am 25 y es común. Sin embargo, la forma completa es con el years old al final. Ahora, te dije que aquí muchas personas fallan. La razón es porque en español nosotros decimos tengo y tengo en inglés es I have, ¿cierto? Pero eso está mal, porque otra vez, para hablar de edad en inglés utilizo el verbo to be. I am. Si estaría hablando de ella, de María, por ejemplo, sería she is. Muy bien. Y el years old al final. Pregunta 3 fue, Where are you from? Usualmente esta pregunta se responde diciendo, I am from, y después el lugar. Puede ser la ciudad o puede ser el país, dependiendo de la situación. ¿A qué me refiero dependiendo de la situación? Es que a veces puede que estés hablando con alguien dentro de tu país. Y si te preguntan, Where are you from? Pues obviamente ya saben de qué país eres. Entonces responderías diciendo la ciudad. Por ejemplo, I am from Bogotá, si es que estamos en Colombia. Ahora, si es que estás hablando con alguien de otro país, obviamente de repente quieren saber de dónde eres, de qué país. Puedes decir, I am from Colombia, por ejemplo. Y si quieres, después dices la ciudad. I am from Colombia, Bogotá.
Esa sería la forma común de responder esta pregunta. Número 4. What is your last name? A esta pregunta se responde diciendo My last name is y después dices tu apellido o tus apellidos. Número 5. Where do you live? También depende más o menos del contexto. Si es que estás hablando con un amigo, probablemente sabe ya de qué país eres, pero está preguntando más por la ciudad, ¿cierto? Entonces, las respuestas usualmente van con la ciudad. I live in y dices la ciudad. Por ejemplo, I live in New York. Número 6. What is your phone number? Y esta pregunta, ¿cómo la respondiste? Usualmente se dice it is y empiezas a decir tu número, pero si es que solo empezaste a decir tu número, también está bien. Por ejemplo, it is 409-926-2788. Ahora, un pequeño tip. Cuando hablamos de números de celular, por ejemplo, cuando tenemos ceros dentro de nuestro número de celular, usualmente ese cero se pronuncia como O, si es que ese cero está en el medio. Si el cero está al final, no suena tan bien. It is 409. ¿Viste que dije O? Claro, pude haber dicho 0. Pero cuando otra vez hablamos de números de celular, a ese cero se puede pronunciar como O. Otra forma de responder puede ser My phone number is y dices tu número de celular. Número 7. What is your email address? Ahora, para responder esto, pues simplemente puedes decir My email address is, pero aquí viene lo importante. ¿Sabes cómo decir arroba o ese punto en inglés? Arroba es at. Te voy a dar un ejemplo. My email address is saviorenglish@gmail.com. ¿Escuchaste? .com. Ahora, sabrás que punto en inglés hay dos formas de decir. Puede ser period o puede ser dot. Cuando hablamos de correos electrónicos, como en este caso, vamos a utilizar dot. ¿Ok? ¿Y arroba cómo era? At. Muy bien. Otra vez. My email address is saviorenglish@gmail.com. Es así como responderíamos esta pregunta con el vocabulario correcto. Número 8. Where were you born? Usualmente se responde diciendo I was born y después dices ya sea el país o la ciudad, dependiendo otra vez del contexto. I was born in Peru. Sería un ejemplo. Ahora, si quiero ser más específico, podría decir el país y la ciudad. Por ejemplo, I was born in Peru, Huancayo. Así podemos responder esta pregunta. Número 9. Are you single? Esta es una pregunta que en inglés se le conoce como yes or no question, donde responde sí o no. La forma corta de responder esto sería yes, I am. O de forma negativa, no, I am not. Ahora, toma en consideración que en su escritura, cuando utilizas esta forma corta, necesitas una coma, ya sea después del yes o después del no. Vamos con la siguiente pregunta. What do you do? Esta pregunta, ¿qué significa? ¿A qué te dedicas? ¿Cierto? Y hay muchas formas de responder esta pregunta, sin embargo, las dos más comunes es I am y después dices tu ocupación. Por ejemplo, yo soy un teacher. Pude haber dicho entonces I am a teacher. Pero hay una segunda forma de responder. I work at y después dices el lugar donde trabajas. Por ejemplo, I work at Xavier English Academy.
¿Sí? Esas son las dos formas comunes de cómo responder a esta pregunta. Vamos con la siguiente. What did you do last night? Para responder a esta pregunta es muy importante tener en consideración que debemos utilizar el simple past. Todos mis verbos tienen que estar en el pasado. Obviamente las respuestas van a variar, pero es importante tener en cuenta nuestro tiempo verbal. Un ejemplo muy rápido sería: Last night I watched a movie, ¿cierto? Watched en el pasado. Porque si solo digo last night I watched a movie, estaría mal. Se entiende, pero estoy hablando de ayer, ya pasó. Utilizo entonces el simple past. Last night I watched a movie and then I went to bed, ¿cierto? I went. No I go, I went, porque ya pasó. Muy bien, entonces espero que hayas respondido bien esta pregunta. Vamos a la siguiente. What do you do in your free time? Esta pregunta nos habla de nuestros hobbies, de nuestros pasatiempos. Ahora, las respuestas varían también, pero una forma de responder podría ser: In my free time, I like to read, I like to play sports, etc. Nombrar las cosas que te gusta hacer en tu tiempo libre. Sin embargo, otra vez lo importante aquí es tomar en consideración nuestras estructuras gramaticales. Número 13. What would you like to do this afternoon? Hay muchas formas para responder, sin embargo, un ejemplo de cómo podríamos responder esta pregunta sería: This afternoon, I would like to play video games, por ejemplo. Y al igual que la pregunta anterior, es importante tomar en consideración que mis estructuras estén siendo respetadas. Esas pequeñas reglas de gramática. Número 14, ya estamos por terminar. Número 14 dice: What are you going to do this weekend? Ahora, para responder esto debemos tomar en consideración el tiempo verbal. Si es que estoy hablando de este fin de semana que todavía no ha llegado, entonces yo estoy hablando del futuro. Y para el futuro sé que puedo utilizar el will o el going to. Entonces, tomando eso en consideración, debemos responder esta pregunta. Un ejemplo sería: This weekend I am going to visit my friend, por ejemplo. I will also watch a movie in the afternoon. Veamos la última pregunta. Why are you learning English? Para responder esta pregunta, ¿qué necesito? En mi pregunta veo un WH question que dice why. Me está pidiendo una razón. Y para explicar una razón utilizamos la palabra because. Entonces, una forma de responder esta pregunta sería: I am learning English because I want to visit different countries, por ejemplo. Entonces, ese because de alguna manera tiene que estar ahí, porque esa palabra es lo que me mostrará las razones, ya sea que tenga una razón o más razones. Ahora sí, cuéntame en los comentarios cuál fue tu puntaje, del 0 al 15. 15, que es el máximo, y 0, que es el mínimo. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu puntaje. Si te gustó este video, también avísame ahí para poder hacer más de estas pequeñas pruebas funcionales que nos ayudan a practicar. Nos vemos en el siguiente video.